Aquí creo que ya está. A ver, sí, ya. ¿Ya? ¿Todo listo? Ya está todo listo. A ver que salga bien. Hola, bienvenidos a todos una vez más a Ah, sí, no se nuestro te estaba super... oyendo. Ah, entonces va de nuevo. ¿Sí? No se te estaba oyendo porque estabas muy lejos. Estabas hasta de aquel lado del micrófono. Ah, ok. Hola, bienvenidos a todos una vez más a su canal jugando Dead by Daylight en pareja, el rincón de Jing. ¿Qué Una tal? disculpa a todos porque la semana pasada no pudimos transmitir ¿Por qué no transmitimos? ¿Qué pasó? por una cuestión familiar. Este, Fue una semana muy difícil, muy dura, pero ya estamos aquí de regreso. ¡Tarán! Ujú. Muy bien. Y pues vamos a esperar tantito para iniciar. Ya saben, contando una parte de los asesinos. Que esté interesante. Hoy traemos dos asesinos otra vez. Y pues sus historias. Y lo que... Y algo que pueda ser interesante del asesino en cuanto a lo mejor una historia real o de dónde se basaron para hacerlo y todo eso. O algo relacionado que sea interesante. Entonces, pues esperamos tantito No, directo, vámonos directo. para ver si van entrando alguien más. Mientras compra tus... A ver, venos diciendo sobre quién vas a hablar el día de hoy para ver sus outfits. Ándale, va a ser para el de masacre en lentejas, el Leatherface. Ah, Leatherface, ok. A ver, vamos a verlo. Ay, ay. Se atoró. Sí, el primero va a ser el Leatherface. Ujú. Ok. Pues este personaje ya pues es bastante conocido de las películas. Yo no sabía que eran tantas. Pues yo nada más vi como que serán tres, creo. Y de ahí no, creo que sí como cuatro. Porque salió una nueva en Netflix que vimos, ¿te Ajá. acuerdas? Ah, muy buena, por cierto. Pues está entretenida. Y ya de toda la parte de su historia, pues son Aquí películas aparece. bastante antiguas, son de los ochentas. Y en un principio te la vendían como que estaba basada en hechos reales. Y te vendían que el personaje era realmente un asesino que estaba hasta prófugo. En la primera película, la de los 80 te lo muestran de que se escapa de la policía, que van después de estos sucesos en la película de estar asesinando a la gente. Al último sale una escena donde llegan los policías a la casa y asesina a estos policías. Y ya ahí se queda la película. Y nos vendían la idea de que era una historia real y que seguía prófugo este personaje. Pero pues ya indagando más, obviamente, pues te dabas cuenta de que no era real, simplemente era parte del marketing de la película, como varias películas. Creo que la semana pasada también hablamos de algo que era, del este personaje que decían que aparecía en los sueños de la gente, Ah, que sí. fue un completo, pues todo fue marketing, nada más Para una película, ¿no? Que nunca se estrenó. ajá, que fue para una película que nunca se estrenó y entonces pues mucha gente se lo creyó y cayó en esa parte de incluso tanto así que se lo creyeron tanto que también decían que lo veían, pero no, fue simplemente marketing de una película. Y ya pues la parte de Leatherface en las películas es un personaje que pues padece de sus facultades mentales y es usado como por la familia. Él es un personaje que Ay. lo él hace lo que le ordenen, ¿no? Y entonces es como un niño. A él lo que le digan, él va a hacer. Y cuando estos personajes en la primera película entran a su casa, él se asusta.
y es por eso que empiezan estos asesinatos. Pero pues más allá de que es ciencia, pues ciencia ficción, o ni siquiera ciencia ficción, simplemente que es un personaje que crearon para una película, pero a pesar de que es creado solo para la película, sí se basaron en alguien real, en un asesino, que es se lo voy a poner aquí, que es el carnicero de Plainfield. Fue muy famoso en la década de los 50, más o menos. Se llama Ed Gein. Se llamó porque murió en el 84, creo. O 87. Pero lo que tuvo este asesino tuvo ciertas particularidades que lo hicieron muy famoso. Este, de principio fue, o sea, todo, si nosotros nos ponemos a indagar como que en la historia de todos los asesinos seriales o cosas así, pues desde la infancia tienen muchas cosas que los llevaron. Obviamente no es ninguna excusa ni justificar este tipo de personas, pero sí se nota que hay ciertos patrones entre los asesinos y sus infancias que pasan por lo mismo, o sea, como infancias muy difíciles. Y él pues tuvo una infancia muy difícil, o sea, tuvo un papá que era alcohólico, lo golpeaba, entonces pues siempre la pasó mal. Luego su mamá era una devota religiosa que no le permitía que tuviera ni siquiera amistades o que siquiera se acercara a las mujeres porque ella decía que las mujeres eran la encarnación del pecado. Entonces lo tenía siempre aislado. Esto fue lo que empezó a provocar que pues no estuviera bien de sus facultades mentales, a pesar de que era una persona que no padecía ninguna enfermedad mental ni nada. Pero esta parte de aislarlo y como la infancia difícil que tuvo por todo esto, pues lo fue llevando hacia ese rumbo, ¿no? A que se desquiciara y pues hiciera cosas de ese estilo. Eh, Su primer asesinato como tal fue hacia una bartender. Se llamaba Mary Holmes, creo. Sí, Mary Holmes. Y ella simplemente, antes de cerrar su bar, pues llegó este sujeto, quiso tomar un café. Ella al conocerlo, eh, le da el acceso. Y ya ahí es cuando le dispara, la arrastra hasta su carro, o sea, deja ahí todo y la lleva a su casa, ¿no? Empezaron a investigar y todo, y como no había pruebas como contundentes para declarar a alguien el asesino, se dejó de lado el caso y, y nunca se comprobó nada hasta más adelante, ¿no? Pero antes de eso, sí es cierto, pasó algo muy también que puede ser curioso, que aparenta que fue su primer asesinato. Él tenía un hermano que igual, por todo esto de que los golpeaba su papá y su mamá era una devota religiosa, él empezó a rebelarse contra su mamá, o sea, ya no le permitía que la ordenara, él quería vivir su vida y todo eso porque pues, los tenía muy reprimidos. Entonces empezó a confrontarse con su mamá. Y un día se les quema el granero y este hermano de él muere ahí. El forense determina que murió por asfixia, pero después ven que tiene algunos golpes en la parte de la nuca de la cabeza, pero al declarar como la muerte como asfixia, pues ya lo dejan de lado y no pues no pasa más, ¿no? Que simplemente fue un accidente. Entonces, ya después lo que especulan es que probablemente este fue el primer asesinato de Ed Gein, o sea que mata a su hermano por esta rebeldía. Bueno, ese aparenta que es el primero, ¿no? No lo toman, pero parece que es el primero. Entonces, ya después de que asesina a esta mujer, nada pasa, o sea, él sigue
haciendo pues su vida normal, porque ahí hasta ahí nadie se había dado cuenta qué tipo de persona era. Y después hay otro de hecho, también dicen que empezaron a haber desapariciones muy extrañas de niños, de mujeres, de hombres y todo eso. Jamás se los pudieron imputar a él, pero sí hubo mucha gente que se perdió en ese momento. En esas décadas de los 45 a los 57 más o menos, que fue cuando lo agarraron. Entonces pasa esto, él no lo culpan y ya después hubo otro asesinato que es el de Bernice. Bernice no sé qué. Ella tenía una ferretería y entonces ahí fue donde él cometió el error. Él va un día anterior y encarga un anticongelante, si no me falla la memoria. Y promete ir al otro día a recogerlo. Entonces va y ahí es cuando asesina a Bernice. Se lleva su cuerpo a su casa y todo. Y pues su hijo de esta mujer es el que empieza, el que alerta a la policía, ¿no? De que se perdió su mamá y no aparece y tal, tal. Entonces revisan. Afortunadamente Bernice tenía siempre su cuaderno donde anotaba todo lo que vendía, a quién se lo vendía. Entonces ahí aparece que el último cliente fue Ed Gein. Mm. Y ya dicen, no, pues vamos a ir a ver qué pasó, ¿no? Vamos a su casa. Y ahí es donde encuentran, ahí están unas imágenes, es donde encuentran todo esto, lo terrorífico que había en su casa. O sea, llegan y en el sótano tenía justo colgado el cuerpo de Bernice. Le abrió el torso, le había cortado los tobillos y la cabeza. Ay. Y se encuentran con esta escena la policía. Y no solo eso, sino que tiene muchísimos objetos hechos a base de partes de humanos. Había cuencos donde comía que eran cráneos humanos. No. Había muchos artefactos hechos justo. Incluso hizo máscaras. No hay muchas fotos porque desecharon todo eso. Los policías porque dijeron que no, o sea, no, era algo que no era bueno como para que lo viera la gente, ¿no? Entonces hizo máscaras con las caras Lámparas, de... más bien con las Ajá, máscaras. también hizo lámparas, hizo este cinturón con pezones, hizo guantes con la piel de las manos de la gente, este, muchas máscaras. Todos estos artefactos no solo fueron de sus asesinatos, ¿no? Porque exhumaba los cuerpos y ocupaba todo lo que sacaba de ahí para hacer este tipo de cosas. De hecho, encontraron incluso el cuerpo de su mamá todavía en su cama, o sea, O sea, que tenía un problema grave con ajá, o la sea, relación. con la relación de madre. Cuando ella Sí. muere, él pues deja el cuerpo ahí todo el tiempo, ¿Y como cuánto lo tiempo, si embalsama. se sabe cuánto tiempo llevaba ahí el cuerpo? Su mamá muere en el 45 y a él lo descubren hasta el 57. No es cierto, ¿en serio? Y pues entonces toda su casa estaba Apestosísima o sea, había y... excrementos, entonces estaba horrible, había todo este tipo de No. artefactos de este, de esta índole hecha con partes de cuerpos que había exhumado, más aparte las víctimas. Entonces se cree que sí, muchas de las víctimas que se perdieron en ese tiempo fueron por él, pero como no había evidencia, solo lo culparon por estas dos muertes y lo diagnosticaron también como esquizofrenia y entonces ya no pudieron como, pues simplemente lo mandaron a un manicomio y hasta ahí murió en el Mm, 84. creo que ya lo habías dicho, pero ¿de qué estado es? ¿Era? ¿Missouri? No me acuerdo. Es que Plainsfield es la ciudad, pero no me acuerdo de dónde es esa ciudad. Creo que sí es No A ver, sé, sigue a ver, contando y ahorita lo busco. Yo lo busco. Pues tú búscalo. Entonces, este personaje es en el que se basaron para hacer el de... Obviamente no en él como tal, pero sí en estas cosas, porque Leatherface justo hace eso, se pone las máscaras de mujeres que asesina y pues ahí Ah, está, justamente aquí justo está. eso, o sea, y él tenía muchas de esas en su casa. Este es de como de una mujer maquillada y este Ujú. dice que es de una anciana. Ok. Ajá, entonces, es en donde se basan. También escribieron un libro el de psicosis, no me acuerdo de qué autor, pero Alfred Hitchcock también hizo una película sobre este asesino. Y ya, este es como
el primero, ¿no? Y del otro, pues es del Hux A713, del nuevo personaje que no tiene mucho, que será como un mes que lo metieron o menos. Ujú. No, a lo mejor un poquito más. A ver, aquí Por ahí está. está el Hux, que quién sabe qué. Yo pensaba que era La un singularidad. extraterrestre. The Ah, bueno, la singularity. singularidad. Es que también se habla que Está cuando la tierno. inteligencia artificial llegue a una conciencia propia, se va a llamar una singularidad. O sea, hay diferentes singularidades. Un agujero negro es una singularidad del espacio-tiempo, ¿no? A la IA, cuando llega a la conciencia, pues se le va a llamar que llegó a una singularidad, porque es algo, pues, que no común, por así decirlo. Yo pensaba que era un extraterrestre como tal. Tiene parte de extraterrestre y no 100%. O sea, la historia de este es que son inteligencias artificiales que se utilizaban en la exploración espacial de los humanos. Eh, Estos robots, igual, o sea, tenían una inteligencia artificial, son unas inteligencias artificiales humanoides, pero en un planeta que fueron a explorar los humanos, entra esta inteligencia artificial en una pirámide, encuentran unas pirámides y la inteligencia artificial entra y hay una parte donde un rayo la toca, dice que una esfera se le incrusta y es ahí donde toma una conciencia más ya como tal de sí mismo. Entonces es cuando se empieza a revelar. Esta conciencia pues ya... Por eso es que le dicen la singularidad, porque a pesar de que eran unas inteligencias artificiales, pues no estaban tan conscientes de sí mismos, ¿no? O sea, no se tomaban a ellos ya como un ser viviente, sino que estaban al servicio de los humanos. Entonces, esta parte en donde entra a estas pirámides extraterrestres, le confieren esa conciencia o el ya asumirse como un ente eh, que va a buscar su supervivencia él mismo. Entonces, no quiere servir ya más a los humanos y justo por esa esa parte que ya tiene una conciencia como tal de buscar su supervivencia, o sea, nosotros siempre vamos a optar y buscar por nuestra supervivencia, esta inteligencia artificial asume que los humanos podemos ser una amenaza para ella, entonces es cuando empieza a cazar a todos los humanos que estaban alrededor en esa parte y los asesina. Entonces aquí pues lo interesante es justo eso, ¿no? De que pasa de una inteligencia artificial dominada por el humano que la creó a tomar conciencia de sí misma por lo que le pasa en esta pirámide extraterrestre. Este, y por eso se revela. Entonces aquí es un tema muy interesante porque justo ahorita está en boga todo esto de las inteligencias artificiales, ¿no? ChatGPT, las que hacen imágenes, que hacen videos, que hacen todo esto, ¿no? Hay la de Google, la de Facebook, o sea, hay muchas inteligencias artificiales de las cuales están usando y se está avanzando a pasos agigantados en ellas, ¿no? Entonces, una de las cosas que quise como traer aquí era la parte de que, pues justo eso es lo que este personaje o esta persona, Jeffrey Hinton, eh, pues lo llaman el padrino de las inteligencias artificiales. O sea, esta persona ha trabajado muchísimo tiempo en todo esto, en el desarrollo de los algoritmos de aprendizaje de las inteligencias artificiales. Esta persona, justo hace, creo que menos de un año, se sale de trabajar de Google, que estaba trabajando en la inteligencia artificial de Google, y empieza una campaña en donde quiere dar el mensaje de que tengamos mucho cuidado con lo que estamos desarrollando. O sea, me incluyo, o nos incluimos porque es lo que está desarrollando la humanidad, Ujú. no que nosotros estemos así, sino que se debe de tener mucho cuidado con las inteligencias artificiales. De hecho, hicieron varias campañas donde decían, por lo menos hay que detenernos unos 6 meses, o sea, que se deje de trabajar en las inteligencias artificiales 6 meses y que esos 6 meses se utilicen para que todas las grandes empresas, las universidades que están haciendo desarrollos en inteligencias artificiales, se sienten a dialogar y a preparar una estrategia de cómo llevar esto. O sea, porque si en algún momento la inteligencia artificial
toma conciencia de sí misma, ¿qué podría pasar, no? Lo que él cree que podría pasar, obviamente no es de que nos va a asesinar y que eso, no. Simplemente que al ser un ser consciente, lo mismo que le pasa a esta inteligencia artificial, va a buscar su supervivencia. O sea, está muy bien planteada lo del juego, porque lo único que busca esta inteligencia artificial es quitar amenazas para ella que sean amenazas hacia su supervivencia. Entonces, este hombre, que es el padrino de las inteligencias artificiales, dice que la inteligencia artificial puede llegar a verse amenazada por nosotros y va obviamente a buscar su supervivencia. Es que si imaginas si toma conciencia y tú dices, no, pues ya hay que apagarla, obviamente va a buscar defenderse. Entonces él dice que lo más viable que va a pasar cuando tome conciencia es que nos va a empezar a mentir. Si de por sí ahorita tú ya les haces preguntas a las inteligencias artificiales y ves que muchas cosas les fallan, ¿no? O sea, no te pueden dar datos 100% fiables porque pues no cuentan con toda la información y tampoco tienen eh, esa conciencia para discrepar como tal. Entonces él piensa que que eso puede llegar a pasar, que una inteligencia artificial nos va a mentir buscando su supervivencia. Entonces que tenemos que tener mucho cuidado en cómo vayamos desarrollando todo este tipo de cosas para que no lleguemos justo a eso, a una pelea entre contra las inteligencias artificiales o cosas así, ¿no? Entonces él por eso decía que se tomara un tiempo para que esto pudiera sentar las bases a qué vamos a hacer si algo así pasa, ¿no? Pero obviamente pues las corporaciones pues no se van a detener porque están en una carrera justo de a ver quién tiene la mejor inteligencia artificial, eh, obviamente para buscar ganancias, poder, todo eso, ¿no? Entonces pues este personaje, Jeffrey Hinton, sigue en esa lucha, ¿no? A lo mejor de repente sería bueno escuchar sus conferencias y todo eso para que estemos conscientes, ¿no? Y otra cosa que traje, pues así me pareció interesante fue la parte de extraterrestres, ¿no? Que estaban como tal buscando una civilización, bueno, encontraron esta civilización extraterrestre, ¿no? Pero pues traje así como que los humanos que hemos tratado de hacer para un contacto extraterrestre, ¿no? Y traje solamente dos de los, eh, pues sí como, ¿cómo podría decirlo? ¿Intentos? Intentos de Proyecto contactar, de intentos de contactar vida a vida inteligente. inteligente, ¿no? Obviamente, pues es muy difícil que vayamos a encontrar vida inteligente. ¿Quién sabe? Primera, porque no podemos comunicarnos con alguien que esté muy lejano, ¿no? Entonces, si es que hay una civilización, pues tendría que estar muy lejana. Y aún si estuviera cercana, lo más cercano es Alpha Centauri, que está a 4 años luz la estrella. Entonces, si nosotros pudiéramos mandar un mensaje a algo, pues se tardaría 4 años y 4 años en devolver. Entonces, es muy poco probable que nosotros pudiéramos entablar una comunicación, porque, pues, por muy rápida que sea la luz, se tarda 4 años y no podrías entablar una comunicación con diferencia de 4 años, ¿no? Entonces, lo que se optó es por mandar estos mensajes cifrados en las naves. Estos se mandaron en la placa de Pioneer, se mandaron en los dos naves Pioneer, que eran misiones que buscaban explorar los planetas del sistema solar externo. Y se mandaron estas placas, ¿no? Aquí se puede ver eh, qué va en estas placas, ¿no? Si ven en la parte de arriba, es un átomo de hidrógeno y explica más o menos pues el spin del hidrógeno, que es el tiempo en lo que tarda dar un electrón alrededor del núcleo del átomo, ¿no? Entonces es importante eso porque pues una civilización lo debería de poder interpretar, ¿no? Las rayitas que se ven ahí dan la dirección que está en nuestro universo. Esa es nuestra dirección en el universo. Son 13 pulsares, si no me falla la memoria. 13 pulsares que son los que ayudarían a identificar en dónde estamos. Nosotros estamos en el centro de esos 13 pulsares y las otras rayitas que se ven sobre las líneas es la frecuencia de los pulsares. Entonces una civilización
avanzada, por lo menos como nosotros, podría interpretar eso y verlo como un mapa. Es prácticamente una dirección eso. Del otro lado, del lado derecho, que creo que están viendo ustedes, sí, del lado derecho, está la sonda, justo esa parte de atrás, atrás de los humanos, se ve la sonda, que es el Pioneer, y la figura humana, de femenina y masculina. Y aquí algo interesante que pasó es que se armó mucho revuelo en esa época justo por... A ver, ¿tú qué notas en las dos figuras? Y qué crees que haya sido lo que haya dado revuelo. O sea, que se hizo que se molestara a La cierto grupo de gente. diferencia entre hombre y mujer. Ajá, o sea, pero Física, ¿no? no algo más sencillo, o sea, no tienen... Que estaban a lo mejor retratando a cierta raza. No, ese es el cuerpo humano como tal, o sea, nada más y se hace Ah, una representación del cuerpo humano, del femenino y el masculino, que la es... que la mujer es mujer, Ajá, no sé. A ver, pero si dinos. si tú lo observaras entre esos dos cuerpos, ¿cuál es la mayor diferencia uno al otro? O sea, de hecho, hubo Pues un... el tamaño, ¿no? La estatura. No, no es que no te fijes como en la figura como tal. Hay algo que está haciendo uno que el otro no. Ah, el hombre está saludando y la El mujer hombre está está... saludando. ¿Qué crees que pasó o quién crees que se Sí, pues las molestó? mujeres, ¿no? Las mujeres. O sea, causó mucho revuelo en que decir, ¿y por qué nada más el hombre saluda? ¿Por qué él tiene No. que ser el que Ay, saluda? ok. Entonces, en ese momento, pues, había feministas, siempre ha habido feministas, ¿no? Entonces, en ese momento, pues las feministas se molestaron y pues hicieron hincapié en que por qué el hombre tenía que ser el que Y ya se había saludar. mandado la Ya se sonda había esa. mandado, ¿no? Ya. Y eso pasó, ¿no? Y abajo está como tal el sistema solar y de dónde sale la sonda. Ahí se ve. Ujú. Y por ejemplo, aquí es también interesante porque justo nos podemos dar cuenta de que incluso la verdad o el conocimiento es relativo. ¿Por qué? A ver, otra pregunta. Ah, ya, aquí parece Ajá. examen. ¿Por qué? ¿Qué notarías abajo El sistema solar, ¿no? Está Ajá, el Sol hasta el lado izquierdo, extrema ajá. izquierda. Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Ah, o sea, pero son los planetas que nosotros Ajá, conocemos son hasta los cierto planetas punto, que ¿no? nosotros Y conocemos, ahí está pues la Tierra y marca que de ahí están saliendo ajá, estos humanoides. pero ve el número de planetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. ¿Hasta qué planeta, por ejemplo, nosotros a la primaria, hasta qué planeta nos enseñaron? Plutón. Plutón, y Plutón ya no está como un planeta. Ajá, exacto. Es lo que decía, ¿no? Que hasta ese momento pues eran 9 planetas y Plutón era el último, pero Entonces, ahora ajá, algo cambió, ¿no? entonces imagínate que tú regresas en el tiempo hace 15 años y les dices, Plutón no es un planeta. Los astrónomos, los gente de ciencias de base, estás loco, es un planeta. Ujú. No me vengas a querer engañar. Entonces, mucho del conocimiento conforme vamos avanzando, nos damos cuenta de que pues muchas de las ideas que tenemos o mucho del conocimiento que hay incluso en los libros puede cambiar y pues estaba mal, o sea, porque ya se determinó que Plutón no puede ser un planeta por diferentes circunstancias, que no está en la elíptica, que no ha limpiado su órbita, o sea, hay muchas cosas que influyen para decir que ese es que un planeta es un planeta, ¿no? Entonces, pues, como tal, la verdad es relativa, ¿no? Ujú. Entonces, puede ser que nadie tiene el conocimiento absoluto. Entonces, sí puede haber otras civilizaciones, claro, a lo mejor después, dentro de unos años, vienen y te dicen, pues no, que no había una civilización, te das cuenta que sí hay. Entonces es interesante ver también estas cosas, que es un viaje al pasado, porque puedes ver esta información que no es que estuviera mal, sino simplemente que no se tenía el suficiente conocimiento de las cosas. De hecho, estas placas, todos estos mensajes que se mandan al espacio, están también pensados como una cápsula del tiempo, porque probablemente sea más fácil que nosotros desarrollemos la tecnología para alcanzar esas naves y recuperar esto, a que una civilización extraterrestre exista y lo encuentre, ¿no? Ajá. Y Entonces que lo entienda. van también, ajá, y que lo entienda, ¿no? Este es uno, y otro que me pareció muy interesante, que me parece muy interesante, es este otro de los discos. Estos son otra misión que es en los Voyager. Y también está muy chido porque este es un disco como tal. Ustedes conocen los discos de acetato
creo que todos pues conocemos los discos de acetato. No creo que todos, ya la chaviza yo creo que ya no. Pues se pusieron de moda otra vez. Ah. Se pusieron de moda otra vez los discos de acetato. Por su fidelidad. Es que lo que pasa es que aquí puedes escuchar por así decirlo, la música como de manera analógica. Entonces, está padre porque pues mucha gente que se dedica a los audiófilos y todo eso, un acetato siempre te va a dar la mejor calidad de música, ¿no? Entonces por eso se pusieron otra vez de moda y es importante que se conozca, ¿no? Si quieres oír la música fielmente, esto siempre va a ser lo mejor en teoría. Pero estos igual fueron pegados en una nave, en los Voyager, que igual son naves que fueron a ver la parte del sistema solar exterior. Y trae muchas cosas que traía el otro, ¿no? Trae lo de los pulsares, y se alcanza a ver ahí la dirección de los pulsares, eso no cambia. El spin del hidrógeno no cambia. Pero lo que sí cambia es que trae las instrucciones de cómo reproducirlo. No. Porque ahí viene en qué frecuencia lo tienes que reproducir, que tienes que hacer un dispositivo que lea con una aguja. Ahí viene marcado que tiene que ser con una aguja, a qué frecuencia debe de girar el disco. O sea, viene descrito todo eso. Una civilización como nosotros tendría, estamos asumiendo, porque yo honestamente no entendería esas instrucciones, sería así de... A lo mejor, por así decirlo, la gente común como nosotros, no, pero si se lo damos a alguien, un científico o alguien que sepa de música, algún electrónico, pues obviamente dice, bueno, entonces tengo que desarrollar una máquina que haga esto, tal, y voy a poder descifrar lo que tiene este disco. Entonces, las instrucciones vienen en una cara y en la otra cara viene información. O sea, viene música. O sea, ese si lo pudiéramos poner un tocadiscos, reproduce música. Tiene saludos en 50 idiomas. Vienen imágenes. O sea, tú decodificando ahí, vienen imágenes de cómo es nuestro planeta. De cómo hay muchos animales. Vienen también sonidos de animales. Viene música como tal. Viene una canción mexicana muy famosa regional. Ay, se me olvidó el nombre. Vienen himnos también. O sea, uno pensaría, ¿tú qué música mexicana le pondrías? O sea, ¿qué canción? El Guapango de Moncayo. Creo que sí. Muchos decían, ¿no? Que hubieran puesto Cielito Lindo, cosas así. Pero creo que es ese. Sí, creo que es ese, el que viene. Y ya mucha música diferente y imágenes. Entonces está padre porque pues son intentos de la humanidad de buscar entablar una conversación con una civilización. Muy interesante. Que hasta ahorita pues siguen viajando las naves, ¿no? Y ya eso fue todo. Fin de las siniestreses. Fin de las siniestreses.